Cuanto más perfecta te vuelves para otros, más invisible te vuelves para ti misma. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo y reconociste realmente quién estaba del otro lado? No me refiero a evaluar si necesitas más maquillaje o si esa arruga se hizo más profunda. Me refiero a mirar y ver el alma que habita ese cuerpo. Esa mujer que una vez tuvo sueños tan grandes que le dolían en el pecho, tan luminosos que podían iluminar ciudades enteras. ¿Dónde está ella ahora? ¿En qué momento exacto decidiste que era más seguro, más conveniente, más aceptable olvidarla? Existe una razón inconsciente, profunda como las raíces de los árboles más antiguos, por la cual te has vuelto una extraña para ti misma. No es casualidad. No es debilidad. Es el resultado de un mecanismo psíquico tan sutil que opera en las sombras de tu mente, tan sigiloso que has llegado a creer que esa desconexión contigo misma es normal, incluso necesaria. Carl Jung lo llamó la traición al sí mismo. Pero él sabía algo que la sociedad moderna se ha empeñado en ocultar, que detrás de cada mujer que se ha olvidado de sí misma existe una herida primordial, un abandono tan temprano y tan devastador que prefiere perderse en las expectativas de otros antes que enfrentar el terror de su propia autenticidad. Cada mañana te levantas y te pones una máscara. La máscara de la mujer exitosa, de la madre perfecta, de la pareja comprensiva, de la profesional implacable. Jung llamó a esto la persona, esa capa de identidad que construyes para navegar el mundo exterior. Pero aquí está el problema. Con cada día que pasa, la máscara se vuelve más pesada, más adherida a tu piel, hasta que ya no sabes dónde termina la representación y dónde comenzaba tu verdadero rostro. Te has vuelto experta en la supervivencia emocional. Has aprendido a leer las necesidades de otros con la precisión de un radar, a anticipar lo que esperan de ti, a moldearte según las circunstancias como agua que toma la forma del recipiente que la contiene. Esta habilidad, que una vez te protegió, ahora se ha convertido en tu prisión invisible. ¿Pero sabes qué es lo más devastador de todo esto? Que en algún lugar de tu psique, tu verdadero ser, esa esencia auténtica e irreductible que eres, sigue viva. Está ahí, esperando, susurrando desde las profundidades de tu inconsciente, enviándote señales que has aprendido a ignorar con una maestría que te asusta incluso a ti misma. Jung descubrió que cuando una mujer se desconecta de su centro auténtico, no desaparece simplemente. Se refugia en lo que él llamó la sombra, esa parte de la personalidad que contiene todos los aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado, negado o considerado inaceptables. Tu verdadera esencia se convierte en tu propia sombra, y así comienza el más cruel de los exilios, el exilio de ti misma. Esto explica por qué a veces sientes esa extraña nostalgia sin objeto, esa melancolía que llega sin avisar en medio de una vida que, en papel, debería satisfacerte. Es tu alma llorando por la mujer que abandonaste en el camino. Es tu inconsciente recordándote que existe una parte de ti que has traicionado para encajar, para ser aceptada, para no molestar, para no decepcionar. La sociedad patriarcal, y aquí hablo sin disculpas ni eufemismos, ha perfeccionado el arte de hacer que las mujeres se olviden de sí mismas. Te enseñó que tu valor reside en tu capacidad de servir, de complacer, de desaparecer cuando es necesario. Te convenció de que tus necesidades son secundarias, que tus deseos son caprichos, que tu voz interior es menos importante que el coro de voces externas que te dictan cómo debes ser. Y tú, siendo la criatura inteligente y adaptativa que eres, internalizaste estas enseñanzas tan profundamente que ahora las ejecutas sin supervisión consciente. Te has convertido en tu propia carcelera, en la guardiana más eficiente de tu propia represión. Pero aquí está lo que Jung sabía y lo que el sistema se empeña en ocultarte. Esta desconexión no es irreversible. El olvido de ti misma no es una sentencia permanente. Es, en realidad, el primer paso de lo que él llamó el proceso de individuación, el camino de regreso a tu totalidad auténtica. Cada vez que sientes ese vacío inexplicable, cada vez que te sorprendes preguntándote ¿esto es todo?, cada vez que experimentas esa sensación de estar viviendo la vida de otra persona, tu inconsciente te está enviando una invitación. Te está llamando de vuelta a casa, a ti misma. La razón inconsciente por la que te olvidas de ti es, paradójicamente, la misma que puede guiarte de regreso. Jung lo explica así: el inconsciente siempre busca el equilibrio, la completitud. Cuando consciente te alejas demasiado de tu centro auténtico, el inconsciente comienza a enviar señales cada vez más intensas, sueños perturbadores, síntomas físicos inexplicables, crisis emocionales aparentemente irracionales, una sensación creciente de vacío existencial. Estas no son patologías que necesiten ser medicadas hasta desaparecer. Son mensajes de tu alma pidiendo atención, cartas de amor desesperadas de la mujer que fuiste antes de aprender a traicionarte. ¿Recuerdas a esa niña que eras antes de que te enseñaran que era más importante ser buena que ser auténtica? Ella está ahí, en las profundidades de tu inconsciente,
preservada como una semilla esperando las condiciones adecuadas para germinar nuevamente. Jung llamó a este potencial no realizado el niño divino, esa parte de nosotros que conserva intacta nuestra esencia original, nuestra creatividad sin contaminar, nuestra capacidad de asombro y nuestra conexión directa con lo sagrado. El proceso de recordarte a ti misma no es un regreso literal a la infancia, sino una integración consciente de esa energía vital que abandonaste en el camino hacia la madurez socialmente aceptable. Es reclamar tu derecho a existir en tu totalidad, con todas tus contradicciones, con toda tu complejidad, con toda tu magnificencia imperfecta. Pero este proceso requiere algo que la cultura moderna te ha enseñado a temer: la soledad consciente. No la soledad como carencia o castigo, sino como sacramento, como espacio sagrado donde puedes encontrarte contigo misma sin las interferencias del mundo exterior. Jung sabía que para que una mujer recuerde quién es realmente, necesita tiempo y espacio para escuchar su propia voz por encima del ruido ensordecedor de las expectativas ajenas. Necesita momentos de silencio donde pueda distinguir entre sus propios deseos y los deseos que ha adoptado para pertenecer. Esta es la razón por la cual te sientes tan incómoda cuando estás sola contigo misma. No es porque seas una persona que necesita estar rodeada de gente. Es porque la soledad te pone frente a frente con la mujer que has estado evitando contigo misma. Y eso, inicialmente, puede ser aterrador. En esos momentos de silencio, cuando no hay nadie más a quien complacer, ningún rol que interpretar, ninguna máscara que sostener, emerge una pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Quién soy yo cuando no soy lo que otros esperan que sea? Esta pregunta, aparentemente simple, es en realidad la llave maestra que puede abrir la puerta de tu prisión autoimpuesta. Jung descubrió que las mujeres que se habían olvidado de sí mismas compartían un patrón común. Habían aprendido muy temprano que su amor, su atención, su presencia en el mundo dependían de su capacidad de negar partes esenciales de sí mismas. Habían intercambiado su autenticidad por aceptación, su verdad por tranquilidad, su alma por seguridad. Pero el alma humana no acepta estos intercambios indefinidamente. Llega un momento, generalmente en la mediana edad, cuando las máscaras se vuelven insosteniblemente pesadas, en que el inconsciente se revela. Jung lo llamó la crisis de la mediana edad, pero es más preciso llamarlo el despertar del alma exiliada. De repente, las cosas que antes te daban satisfacción te parecen vacías. Los roles que antes te definían se sienten como disfraces incómodos. Las relaciones que construiste sobre la base de ser quien otros necesitaban que fueras comienzan a sentirse falsas, agotadoras, insostenibles. Este no es el final de tu historia. Es el comienzo de tu verdadera historia. Es el momento en que tu alma dice basta y comienza el proceso de recuperación de ti misma. Jung observó que las mujeres que lograban navegar exitosamente esta crisis no lo hacían negando o suprimiendo estos sentimientos perturbadores, sino abrazándolos como la voz de su sabiduría interior. Entendían que la incomodidad, la inquietud, incluso la desesperación que experimentaban eran síntomas de un alma que había permanecido dormida demasiado tiempo y ahora exigía despertar. El camino de regreso a ti misma no es lineal ni predecible. Jung lo describió como una espiral descendente hacia las profundidades de tu propia psique, donde habitan todas las partes de ti que has rechazado, negado o considerado inaceptables. Este descenso, que él llamó Nequia, tomando el término de la épica griega, es simultáneamente el viaje más aterrador y el más liberador que puedes emprender. En las profundidades de tu inconsciente encontrarás no solo a la mujer que abandonaste, sino también los tesoros que enterraste junto con ella, tu creatividad sin censurar, tu pasión sin domesticar, tu fuerza sin apologías, tu sabiduría sin validación externa. Pero también encontrarás la sombra, esas partes de ti que has juzgado como inaceptables. Tu ira, tu egoísmo, tu ambición, tu sexualidad, tu poder. Jung sabía que la integración de la sombra no es opcional en el proceso de recordarse a una misma. No puedes reclamar solo las partes bonitas de tu ser y esperar sentirte completa. La mujer que se ha olvidado de sí misma generalmente ha desarrollado una relación neurótica con su propia sombra. Ha aprendido a ser buena rechazando sistemáticamente cualquier impulso que pudiera ser percibido como malo o egoísta. Pero Jung descubrió algo revolucionario: lo que no integras conscientemente te posee inconscientemente. Esa ira que niegas emerge como resentimiento crónico. Esa ambición que reprimes se convierte en envidia hacia otras mujeres que sí se atreven a brillar. Esa sexualidad que escondes se transforma en una desconexión dolorosa de tu cuerpo y tu poder femenino. El proceso de recordarte a ti misma implica hacer las paces con tu sombra, reconocer que tus aspectos inaceptables no son defectos que necesitan ser eliminados, sino fuerzas que necesitan ser integradas conscientemente. Cuando una mujer abraza su ira, se conecta con su capacidad de establecer límites saludables. Cuando acepta su ambición,
descubre su poder creativo y su capacidad de liderazgo. Cuando integra su sexualidad, reconstruye la relación con su cuerpo y su energía vital. Este proceso de integración no acontece en el vacío. Requiere lo que Jung llamó la función trascendente, la capacidad de mantener la tensión entre opuestos hasta que emerge una nueva síntesis, una nueva forma de ser que trasciende las limitaciones de tu antigua identidad fragmentada. Aquí es donde muchas mujeres se detienen. El proceso de recordarse a sí mismas puede ser tan intenso, tan desestabilizador, que prefieren regresar a la familiaridad de su olvido anterior. Es más fácil vivir en la superficie que descender a las profundidades donde habita tu verdad. Pero Jung sabía que las mujeres que encontraban el coraje de completar este proceso no solo se transformaban a sí mismas, transformaban todo lo que tocaban. Se convertían en lo que él llamó mujeres individuadas, seres humanos completos, integrados, capaces de relacionarse auténticamente porque finalmente se conocían a sí mismas. Una mujer que se ha recordado a sí misma ya no necesita la validación externa para saber quién es. No busca su identidad en los roles que desempeña o en las opiniones que otros tienen de ella. Se ha convertido en su propia fuente de amor, de aprobación, de dirección. Esto no significa que se vuelva egoísta o insensible a las necesidades de otros. Al contrario, Jung observó que las mujeres individuadas eran más capaces de amar auténticamente porque finalmente amaban desde la plenitud, no desde la carencia. Daban porque querían dar, no porque necesitaran algo a cambio. El proceso de recordarte a ti misma es simultáneamente un acto de rebelión y un acto de amor. Es rebelión contra un sistema que se beneficia de tu desconexión contigo misma. Y es amor, amor propio, amor hacia la mujer extraordinaria que siempre fuiste pero que aprendiste a esconder. Piensa en esto, desde niña te enseñaron que el amor era condicional. Te amaban cuando eras buena, cuando no causabas problemas, cuando cumplías con las expectativas. Inconscientemente, internalizaste la creencia de que para ser digna de amor, debías moldear tu personalidad según lo que otros necesitaban de ti. Jung identificó este patrón como la base de lo que él llamó la neurosis colectiva femenina, un estado donde las mujeres se vuelven expertas en leer y satisfacer las necesidades emocionales de otros, mientras permanecen completamente desconectadas de las propias. Esta habilidad de sintonización emocional, que en su forma saludable es una de las mayores fortalezas femeninas, se convierte en una maldición cuando se usa exclusivamente hacia afuera. Te conviertes en una antena emocional tan sensible a las frecuencias de otros que pierdes la capacidad de sintonizar tu propia estación interior. Jung observó que las mujeres en este estado desarrollan lo que él llamó falso self, una identidad construida enteramente sobre la base de roles y expectativas externas. El verdadero self, mientras tanto, se retira cada vez más profundo en el inconsciente, enviando señales de socorro que se manifiestan como depresión inexplicable, ansiedad crónica, sensación de vacío existencial, o esa terrible pregunta que te asalta en las madrugadas: ¿para qué estoy viviendo realmente? Pero aquí está lo que el sistema patriarcal no quiere que descubras. Esa desconexión contigo misma no es solo un problema personal, es un problema político. Una mujer desconectada de su poder interior es una mujer que no cuestiona, que no se revela, que no exige más de lo que le dan. Es una mujer que acepta migajas emocionales porque ha olvidado que merece el banquete completo. La industria de la autoayuda, con su retórica de amor propio y empoderamiento femenino, a menudo perpetúa esta desconexión ofreciéndote soluciones superficiales a heridas profundas. Te venden la idea de que puedes curarte con afirmaciones positivas, rutinas de autocuidado y una actitud más positiva, sin nunca abordar la razón inconsciente por la cual te olvidaste de ti en primer lugar. Jung sabía mejor. Él entendía que la verdadera transformación requiere lo que llamó muerte simbólica, la muerte consciente de la identidad falsa que has construido para sobrevivir. Este proceso no es cómodo ni instagramable. Es crudo, desordenado y a veces aterrador. Requiere que te enfrentes no solo a quien has sido, sino a quien has evitado ser. ¿Recuerdas la última vez que sentiste verdadera pasión por algo? No me refiero al entusiasmo superficial o la satisfacción del deber cumplido. Me refiero a esa llama interior que te hacía sentir viva, conectada con algo más grande que tú misma. Para muchas mujeres, la respuesta a esta pregunta las lleva de vuelta décadas, antes del matrimonio, antes de los hijos, antes de la carrera, antes de todas las responsabilidades que gradualmente apagaron ese fuego interior. Jung llamó a esta llama la libido, no en el sentido puramente sexual, sino como la energía vital que te impulsa hacia la autorrealización. Cuando una mujer se olvida de sí misma, esta energía no desaparece, se redirige hacia los proyectos de otros. Se convierte en combustible para las ambiciones de su pareja, para las necesidades de sus hijos, para las demandas de su trabajo, para las expectativas de su familia.
El resultado es lo que Jung identificó como agotamiento del alma, un estado donde tienes suficiente energía para funcionar en tus roles externos, pero no queda nada para alimentar tu vida interior. Te conviertes en una cáscara eficiente pero vacía, navegando la vida en piloto automático. Pero tu alma no acepta este arreglo silenciosamente. Jung descubrió que cuando una mujer ha estado desconectada de sí misma durante demasiado tiempo, el inconsciente comienza a enviar lo que él llamó mensajes compensatorios, sueños perturbadores, síntomas físicos inexplicables, crisis emocionales aparentemente irracionales, o esa sensación creciente de que estás viviendo la vida equivocada. Estos síntomas no son patologías que necesitan ser medicalizadas hasta desaparecer. Son cartas de amor desesperadas de tu verdadero self, pidiendo atención, exigiendo reconocimiento, suplicando que regreses a casa a ti misma. La cultura moderna, con su adicción a las soluciones rápidas y las explicaciones simplificadas, te enseña a suprimir estos mensajes con antidepresivos, ansiolíticos o terapias que se enfocan en el manejo de síntomas en lugar de abordar las causas profundas. Jung, sin embargo, veía estos síntomas como aliados en el proceso de individuación, como guías internos que señalan el camino de regreso a tu totalidad auténtica. El proceso de recordarte a ti misma no es una tarea que puedes agregar a tu lista de pendientes entre recoger a los niños y hacer la compra. Es una revolución interior que requiere un cambio fundamental en cómo te relacionas contigo misma y con el mundo. Comienza con pequeños actos de traición a las expectativas que otros tienen de ti, traición a los roles que has interpretado por tanto tiempo que se han vuelto una segunda piel. Tal vez es decir, no sin justificaciones elaboradas. Tal vez es tomar una hora para ti sin sentir culpa. Tal vez es expresar una opinión que sabes que no será popular. Cada uno de estos actos aparentemente pequeños es en realidad un acto de reclamación de tu tiempo, de tu energía, de tu derecho a existir como algo más que una extensión de las necesidades de otros. Jung sabía que este proceso generaría resistencia, tanto interna como externa. Las personas en tu vida que se han beneficiado de tu autoabandono no celebrarán tu despertar. Pueden intentar sabotear tus esfuerzos con culpa, manipulación o amenazas de abandono. No eres la misma de antes. Te dirán, y tendrán razón, exactamente ese es el punto. Internamente, enfrentarás lo que Jung llamó la resistencia del ego, esa parte de ti que prefiere la familiaridad del sufrimiento conocido al terror de lo desconocido. Tu mente te susurrará todas las razones por las cuales deberías regresar a tu antigua forma de ser. Es más seguro, más predecible, menos amenazante para otros. Pero hay algo que Jung quiere que sepas. Esta resistencia no es evidencia de que estás en el camino equivocado. Es evidencia de que estás en el camino correcto. La resistencia surge precisamente porque te estás acercando a territorio sagrado, el territorio de tu alma auténtica. En las tradiciones antiguas, antes de que el patriarcado fracturara la relación de las mujeres con su sabiduría interior, existían rituales de iniciación que guiaban a las mujeres a través de estas transiciones. Había ancianas sabias que sostenían el espacio para el proceso de muerte y renacimiento simbólico. Había comunidades que entendían que una mujer en proceso de recordarse a sí misma necesitaba protección, apoyo y reconocimiento de lo sagrado de su transformación. Hoy, la mayoría de las mujeres navegan este proceso en soledad, sin mapas, sin guías, sin el reconocimiento cultural de que están participando en uno de los actos más valientes posibles, el regreso a su propia verdad. Jung se convirtió en esa voz de la sabiduría ancestral para las mujeres modernas. Él entendía que el proceso de individuación femenino tiene características únicas que no pueden ser abordadas con los modelos psicológicos creados desde perspectivas exclusivamente masculinas. Descubrió que las mujeres que lograban recordarse a sí mismas no lo hacían rechazando su feminidad, sino reclamándola en su totalidad, incluyendo los aspectos de la feminidad que la cultura había etiquetado como peligrosos o inaceptables. Esto incluye tu ira, no la ira neurótica y destructiva, sino la ira sagrada que surge cuando tu alma ha sido traicionada por demasiado tiempo. Jung sabía que esta ira, cuando es integrada conscientemente, se convierte en la fuerza que te impulsa hacia la autenticidad y te da valor para establecer límites saludables. Incluye tu sexualidad no como un objeto para el placer de otros, sino como una fuerza creativa y espiritual que te conecta con el poder de la vida misma. Una mujer desconectada de su sexualidad está desconectada de su poder personal, de su capacidad de crear, de su conexión con lo sagrado femenino. Incluye tu ambición, no la ambición neurótica que busca validación externa, sino la ambición auténtica que surge de tu conexión con tu propósito único en este mundo. Jung observó que las mujeres que se habían olvidado de sí mismas a menudo habían enterrado también sus ambiciones legítimas, etiquetándolas como egoístas o poco femeninas. Incluye tu poder, no el poder como dominación sobre otros, sino el poder como soberanía sobre tu propia vida,
como capacidad de crear tu realidad desde tu centro auténtico, como habilidad de influir positivamente en el mundo simplemente siendo quien realmente eres. El proceso de integrar estos aspectos rechazados de tu feminidad no acontece de la noche a la mañana. Jung lo describió como un proceso alquímico, una transformación gradual donde los aspectos aparentemente opuestos de tu personalidad se funden en una nueva síntesis, una nueva forma de ser que trasciende las limitaciones de tu antigua identidad fragmentada. Este proceso requiere lo que él llamó paciencia alquímica, la capacidad de permanecer con la incomodidad de la transformación sin apresurarte hacia una resolución prematura. Requiere fe en tu proceso interno, incluso cuando no puedes ver claramente hacia dónde te está llevando. Jung sabía que las mujeres que completaban este proceso de recordarse a sí mismas se convertían en lo que él llamó personalidades mana, seres humanos que irradiaban una presencia auténtica tan poderosa que inspiraba a otros a recordar quiénes eran realmente. Estas mujeres no necesitaban proclamar su poder, lo encarnaban silenciosamente. No necesitaban demostrar su valor, lo conocían íntimamente. No necesitaban buscar validación externa, se habían convertido en su propia fuente de amor y aprobación. Pero este proceso no puede ser apurado ni forzado. Como todas las transformaciones genuinas, tiene su propio tiempo orgánico. Requiere paciencia contigo misma, compasión hacia tu proceso, y la comprensión de que recordarte a ti misma no es un destino que alcanzas una vez y para siempre, sino un camino que eliges caminar cada día. Cada momento en que eliges escuchar tu voz interior por encima del ruido externo, cada vez que honras tus necesidades sin disculpas, cada ocasión en que te atreves a mostrar tu autenticidad aunque otros no la entiendan, estás participando en el acto más revolucionario posible, estás regresando a ti misma. Pero déjame hablarte de algo que Jung descubrió y que cambiará para siempre cómo entiendes tu relación contigo misma. Él se dio cuenta de que las mujeres que se habían olvidado de sí mismas no lo habían hecho por casualidad o debilidad personal. Lo habían hecho como una estrategia de supervivencia tan antigua como la humanidad misma. En las sociedades patriarcales, y aquí incluyo nuestra sociedad actual con todos sus barnices de progreso, una mujer que permanecía demasiado conectada con su poder interior representaba una amenaza al orden establecido. Era más fácil controlar, manipular y explotar a mujeres desconectadas de su centro auténtico que a mujeres que conocían íntimamente su propio valor. Por eso te enseñaron, desde muy pequeña, que tu seguridad dependía de tu capacidad de leer las emociones de otros y adaptarte a ellas. Te enseñaron que el amor era algo que tenías que ganarte siendo suficiente para otros, nunca simplemente por existir. Te enseñaron que tus necesidades eran menos importantes que las necesidades de otros, que tu voz era menos valiosa que las voces masculinas, que tu intuición era menos confiable que la lógica externa. Jung entendía que estas enseñanzas no eran accidentales. Eran parte de un sistema diseñado para mantener a las mujeres en un estado de dependencia emocional y espiritual. Una mujer que se conoce profundamente, que confía en su intuición, que honra sus necesidades, que expresa su verdad sin disculpas, es una mujer que no puede ser controlada fácilmente. Pero aquí está lo que ese sistema no calculó. El alma humana es fundamentalmente indomable. Por más que traten de fragmentarla, de domesticarla, de hacerla olvidar su propia magnificencia, siempre encuentra maneras de recordar. Jung llamó a esto el impulso hacia la totalidad, una fuerza inconsciente que constantemente busca la integración, la completitud, la autenticidad. Esta es la razón por la cual, sin importar cuánto tiempo hayas estado desconectada de ti misma, sin importar que tan profundamente hayas enterrado tu verdadera esencia, siempre hay una parte de ti que recuerda. Siempre hay una voz interior que susurra tu nombre verdadero, que te recuerda quién eras antes de aprender a traicionarte. Jung observó que las mujeres que comenzaban el proceso de recordarse a sí mismas a menudo experimentaban lo que él llamó el regreso de lo reprimido. Súbitamente, aspectos de su personalidad que habían estado dormidos durante años comenzaban a despertar. Talentos que habían abandonado, pasiones que habían ignorado, sueños que habían enterrado, comenzaban a exigir atención. Este despertar puede ser desorientador, incluso aterrador. Después de años de vivir en la superficie, el contacto súbito con las profundidades de tu ser puede sentirse abrumador. Es como si una extraña familiar tocara a tu puerta, la reconoces, pero también te asusta la intensidad de su presencia. Jung sabía que este momento era crucial en el proceso de individuación femenino. Era el momento donde muchas mujeres se detenían, donde preferían regresar a la familiaridad de su desconexión anterior antes que enfrentar la responsabilidad de ser completamente auténticas. Porque ser auténtica significa aceptar algo que la cultura te ha enseñado a temer, significa aceptar tu propio poder. No el poder sobre otros, sino el poder sobre tu propia vida. El poder de crear tu realidad desde tu centro auténtico. El poder de decir no sin justificaciones. El poder de perseguir tus sueños sin pedir permiso.
El poder de existir plenamente sin disculpas. Jung descubrió que las mujeres que lograban integrar este poder lo hacían no rechazando su feminidad, sino reclamándola en su totalidad. Se reconectaban con los arquetipos femeninos ancestrales, no como roles que debían interpretar, sino como fuerzas que podían encarnar. Se reconectaban con la doncella, esa parte de ellas que conservaba la curiosidad, la espontaneidad, la capacidad de asombro, la conexión directa con la vida. Se reconectaban con la madre no solo en el sentido literal de maternidad, sino como la capacidad de nutrir, crear, proteger lo que aman. Se reconectaban con la sabia, esa parte que había acumulado experiencia, sabiduría, perspectiva, la capacidad de ver patrones y verdades que otros no podían ver. Pero también se reconectaban con los aspectos más oscuros y poderosos de la feminidad ancestral. Se reconectaban con la guerrera, esa parte capaz de luchar por lo que es sagrado, de establecer límites férreos, de proteger su esencia auténtica contra cualquier amenaza. Se reconectaban con la seductora no como objeto sexual, sino como dueña de su propio poder erótico, como alguien capaz de crear, inspirar, transformar a través de su presencia magnética. Se reconectaban con la destructora, quizás el aspecto más temido y reprimido de la feminidad, pero también uno de los más necesarios. La capacidad de destruir lo que ya no sirve, de decir no de manera definitiva, de terminar relaciones tóxicas, de quemar puentes que conducen a lugares donde no quieren estar. Jung entendía que una mujer que había logrado integrar conscientemente todos estos aspectos de su feminidad se convertía en lo que las tradiciones antiguas llamaban una mujer completa, alguien que podía navegar cualquier situación desde su centro auténtico, alguien que no necesitaba máscaras porque había hecho las paces con toda su naturaleza. Pero el proceso de llegar a esta integración no es fácil ni rápido. Jung lo describió como el opus magnum, la gran obra de una vida. Requiere coraje para enfrentar las partes de ti que has rechazado. Requiere paciencia para permanecer con la incomodidad de la transformación. Requiere fe para confiar en tu proceso interno incluso cuando no puedes ver claramente hacia dónde te está llevando. Y sobre todo, requiere comunidad. Jung sabía que ninguna mujer puede completar el proceso de recordarse a sí misma en aislamiento total. Necesita el espejo de otras mujeres que estén en el mismo camino, necesita la sabiduría de mujeres que hayan navegado estas aguas antes que ella, necesita el apoyo de personas que entiendan lo sagrado de su transformación. En las culturas antiguas, este proceso era sostenido por círculos de mujeres, por rituales de iniciación, por tradiciones que honraban las transiciones femeninas. Hoy, muchas mujeres deben crear esta comunidad por sí mismas, buscar activamente a otras mujeres que entiendan que recordarse a una misma no es un acto de egoísmo, sino un acto de servicio tanto hacia sí mismas como hacia el mundo. Porque cuando una mujer se recuerda a sí misma, cuando integra todos los aspectos de su ser, cuando se convierte en una personalidad completa y auténtica, no solo se transforma a sí misma, se convierte en un catalizador para la transformación de otros. Su sola presencia recuerda a otros que es posible vivir auténticamente, que es posible rechazar las máscaras sociales, que es posible ser completamente uno mismo en un mundo que constantemente presiona hacia la conformidad. Jung observó que estas mujeres se convertían en lo que él llamó heridas curadoras, personas que, habiendo navegado exitosamente sus propias profundidades oscuras, podían servir como guías para otros en el mismo proceso. No como terapeutas profesionales necesariamente, sino simplemente como ejemplos vivientes de que es posible recordarse a una misma, de que es posible regresar a casa después de años de exilio interior. La razón inconsciente por la que te olvidas de ti no es un defecto o una debilidad. Es la respuesta natural de un alma que aprendió que la supervivencia dependía de la adaptación, incluso si esa adaptación requería el sacrificio de tu esencia más preciosa. Pero ahora, en este momento, tienes una elección. Puedes continuar viviendo desde la superficie, manteniendo las máscaras que una vez te protegieron pero que ahora te aprisionan. O puedes elegir el camino menos transitado, el camino de regreso a ti misma. Jung te asegura que este camino, aunque inicialmente solitario y desafiante, conduce a una forma de plenitud que el mundo exterior nunca podría ofrecerte. Te lleva de vuelta a la mujer que siempre fuiste, debajo de todas las capas de condicionamiento social, debajo de todas las máscaras de supervivencia, debajo de todos los compromisos que hiciste para pertenecer. Esa mujer está esperándote. Ha estado esperándote toda la vida. Y cuando finalmente la encuentres, cuando finalmente la abraces, cuando finalmente la honres como merece ser honrada, descubrirás algo que Jung sabía desde el principio. Nunca estuviste realmente perdida. Solo estabas dormida, soñando el sueño de otra persona. Es hora de despertar. Es hora de recordar. Es hora de regresar a casa, a ti misma. En los comentarios, comparte una palabra que represente a la mujer que eras antes de aprender a olvidarte de ti misma.
Una sola palabra que capture esa esencia que aún vive en ti, esperando ser recordada. Si este contenido ha resonado contigo, únete a nosotros en la búsqueda de la expansión de la conciencia. Suscríbete al canal, dale a me gusta al vídeo, deja tu opinión en los comentarios y compártelo con quienes puedan beneficiarse de este contenido.